Allá por 1980, la economía de México se encontraba, digamos, en una encrucijada. El país estaba a punto de dejar atrás un sistema fiscal que llevaba décadas creando problemas para adoptar una idea que, la verdad, estaba transformando el mundo. Esta es la historia de cómo un solo impuesto lo cambió todo. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este cambio, primero hay que pensar en esta pregunta. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ese era exactamente el problema con el que tenía que lidiar la economía mexicana todos los días. Y bueno, el malo de esta película, por así decirlo, tiene nombre: el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, o ISIM. Este impuesto, que llevaba funcionando desde 1947, tenía un fallo de base que distorsionaba toda la cadena económica, desde el que producía algo hasta el bolsillo del consumidor final. Aquí es donde la cosa se ponía complicada. El ISIM creaba lo que se conoce como el efecto cascada. Imaginemos que un fabricante paga un impuesto y, lógicamente, añade ese coste al precio. Luego, el mayorista paga impuestos sobre ese nuevo precio que ya incluye el primer impuesto. Y así, una y otra vez, en cada paso de la cadena. El impuesto se iba acumulando sobre sí mismo. Una locura. Claro, el impacto real de todo esto era tremendo. Como podemos ver aquí, este efecto cascada no solo hinchaba los precios para los consumidores, sino que además era un sistema regresivo, o sea que afectaba mucho más a las personas con menos recursos, y para rematar, favorecía a las grandes empresas que lo controlaban todo, perjudicando a las más pequeñas. Estaba claro que hacía falta una solución, y pronto. Y entonces llegó la solución, en forma de 3 letras. IVA, el impuesto al valor agregado. Ojo, que no fue una idea que se sacaran de la manga en México. Era un concepto que ya se estaba convirtiendo en el estándar internacional para gravar el consumo de una forma más eficiente y, sobre todo, más justa. Vale, ¿y cuál es el truco del IVA? ¿Por qué funciona mejor? Pues porque ataca el problema de raíz. En lugar de gravar el precio total en cada fase, solo se grava el valor añadido. Es decir, la diferencia entre lo que una empresa vende y lo que se gastó en sus materiales. Así, de un plumazo, se elimina el impuesto sobre el impuesto. Vamos, que es un sistema muchísimo más limpio y transparente. Y como se ve en esta cronología, México no estaba solo en esto, ni mucho menos. Francia fue la primera, allá por los años 50, y la Comunidad Económica Europea lo impulsó con fuerza en los 60. Para cuando México aprobó su ley en el 78 para que entrara en vigor en el 80, se estaba sumando a una tendencia económica global que ya era imparable. Muy bien, pero ¿cómo se llevó todo esto a la práctica? Porque claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta son las reglas del juego que definen quién paga, cuánto paga y sobre qué se paga. La nueva ley, la verdad, buscaba ser sencilla. Se fijó una tasa general y única para todo el país, un 10%, un único número para sustituir el lío que había antes. Eso sí, la ley no se olvidaba de las realidades económicas de algunas zonas. Para la franja fronteriza y las zonas francas, que son áreas con mucha competencia de fuera, se creó una tasa especial más baja, del 6%. Esto era para ayudarlas a mantener su competitividad. La ley dejó muy clarito qué actividades iban a pagar este nuevo impuesto. El IVA cubría 4 grandes áreas: la venta de bienes, la prestación de servicios por cuenta propia, el alquiler y algo fundamental: la importación. Esto último era clave para que hubiera un trato justo y los productos nacionales no estuvieran en desventaja. Pero ojo, tan importante como decir qué pagaba impuestos, era decidir qué no los pagaba. Y aquí es donde entra la lista de exenciones, que se eligieron con mucho cuidado, la mayoría con un objetivo social muy claro: proteger el acceso a bienes y servicios que se consideraban esenciales. Para que nos quede claro el alcance de estas protecciones, podemos separarlas en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos los bienes clave, que quedaron exentos del IVA, y por otro los servicios fundamentales, que tampoco lo pagarían. A ver, si miramos los bienes exentos, encontramos cosas súper importantes para el día a día. Por ejemplo, el suelo y las viviendas, algo clave para que la gente pudiera tener una casa. También se dejaron fuera los libros y periódicos para fomentar la cultura. Y, muy importante, se protegieron los productos básicos del campo y la maquinaria para producirlos, básicamente para no hacer más cara la comida. Y con los servicios, pues se siguió más o menos la misma lógica de protección social. Así que quedaron fuera servicios públicos esenciales como el transporte de personas o la educación, también la atención médica, los seguros para proteger al campo e incluso los servicios que los sindicatos y los partidos daban a sus miembros. Entonces, después de semejante cambio, ¿fue el IVA la solución a todos los problemas? ¿Consiguió crear un sistema fiscal de verdad justo? Pues, como casi siempre pasa en economía, la realidad tiene muchos más matices.
Esta cita del texto original, la verdad es que lo clava. Los propios impulsores de la reforma sabían que el IVA, al ser un impuesto sobre lo que se consume, no es progresivo por naturaleza, o sea, no hace que los más ricos paguen proporcionalmente más. Sin embargo, el objetivo era otro, pero muy claro: conseguir que el sistema fuera menos regresivo que el desastre del efecto cascada que tenían antes. En resumen, que nadie piense que la llegada del IVA en 1980 fue una especie de varita mágica contra la desigualdad. No, fue una reforma técnica, enorme, sí, pero diseñada para modernizar el sistema fiscal, hacerlo más eficiente y, por encima de todo, quitar de en medio las distorsiones de un sistema que era un lastre para la economía. Si echamos la vista atrás, más de 40 años después, la verdad es que la historia del IVA en México es un caso de estudio fascinante sobre cómo las grandes reformas intentan equilibrar la eficiencia, la justicia y la viabilidad política. Y claro, la pregunta que nos queda flotando es: ¿qué lecciones podemos sacar hoy de aquella decisión tan trascendental?